Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy lleno/diagonal de energía y entusiasmo por estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, uno de esos que genera mariposas en el estómago, debates acalorados y, por qué no, alguna que otra sorpresa. Preparaos porque hoy vamos a hablar de amor, de misterio y de una de las actrices más queridas del mundo. Sí amigos, hoy vamos a hablar de la icónica, talentosísima y siempre radiante Demet Özdemir. Esa misma que nos ha cautivado con su sonrisa, su carisma y su increíble talento en series como Erkencikus Pájaro Soñador, donde nos enamoró con su papel de Sanem, o Doğduğun Kaderindir Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad y profundidad actoral. Pero como siempre en este canal no solo nos quedamos en la superficie. No. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a especular con respeto, siempre, a analizar y sobre todo, a disfrutar de la intriga que rodea a la vida de una estrella. Y es que, como ya habrán leído en el título, tenemos una confesión que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Demet Özdemir confiesa su amor: yo también estoy enamorada de ti. ¡Boom! ¿A quién le dedica estas palabras tan apasionadas? ¿Quién es el afortunado o la afortunada que ha logrado conquistar el corazón de una de las mujeres más hermosas y talentosas de Turquía? Eso es lo que vamos a descubrir. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir, en sus amores, sus secretos, sus éxitos y por supuesto, en este enigmático Yo también estoy enamorada de ti. Vamos a analizar las posibles interpretaciones, las pistas que nos ha dejado, los rumores que circulan y por supuesto, vamos a mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a la sorpresa. Antes de empezar, como siempre, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han unido a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales, donde exploramos el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades, las noticias más candentes y por supuesto, los romances que nos hacen soñar. Así que suscríbanse, únanse a nuestra familia y prepárense para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ahora sí, empecemos. Demet Özdemir, como ya mencioné, es mucho más que una actriz, es un fenómeno. Su carisma, su talento innato y su belleza la han catapultado a la cima del estrellato en Turquía y la han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Su presencia en la pantalla es magnética, y su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionales la ha consagrado como una de las actrices más aclamadas de su generación. Pero como suele ocurrir con las estrellas, su vida personal siempre está bajo la lupa. Los medios de comunicación, los paparazzi, los fans, todos quieren saberlo todo sobre ella. Sus romances, sus amistades, sus logros, sus fracasos, todo genera interés y a veces, hasta debates acalorados. Y es que ¿quién no se siente un poco detective al intentar descifrar los misterios de la vida de una celebridad? Hemos sido testigos de sus idas y venidas en el amor, de sus momentos de felicidad y de sus momentos de tristeza. Hemos celebrado sus éxitos profesionales y la hemos apoyado en sus momentos más difíciles. Y como fans nos importa, nos preocupamos y queremos saber qué la hace feliz, qué la inspira y por supuesto a quien ama. Demet ha tenido romances muy mediáticos a lo largo de su carrera. Uno de sus primeros amores conocidos fue el actor Sekin Özdemir, con quien mantuvo una relación que duró un tiempo. Aunque no llegaron a casarse, su romance generó mucho interés y atención mediática. Posteriormente se la relacionó con el guapísimo actor turco Can Yaman, su coprotagonista en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, explosiva, y los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción se dispararon. Los fans, por supuesto, soñaban con que su amor en la serie se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a esta supuesta pareja. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca su relación. A pesar de la insistencia de los medios y de los fans, ambos mantuvieron una postura discreta y reservada. Pero sin duda, la relación que más ha captado la atención de todos ha sido su matrimonio con el famoso cantante y compositor turco Ozan Kok. La boda fue espectacular, un evento que parecía sacado de un cuento de hadas. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor, todo parecía perfecto, como un amor de película. La ceremonia, la fiesta, los invitados, la atmósfera,
todo irradiaba felicidad y romanticismo. Fue una boda que nos hizo soñar a todos con el amor verdadero, con encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Sin embargo, como la vida a veces nos demuestra, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Tras tan solo 8 meses de matrimonio, Demet y Othan anunciaron su divorcio, dejando a todos sorprendidos y desconcertados. La noticia fue un shock para sus fans y para los medios de comunicación, que no tardaron en especular sobre las razones de la ruptura. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, que había protagonizado una boda tan espectacular, decidiera poner fin a su relación tan pronto? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de falta de tiempo para dedicarle al matrimonio. Se rumoreó sobre posibles terceras personas, sobre infidelidades. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad suele residir en el interior de la pareja, en su intimidad, en lo que solo ellos saben. Nosotros desde fuera solo podemos especular, imaginar y tratar de comprender lo sucedido. El divorcio fue muy mediático y Demet, como siempre, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar del dolor que seguramente sintió, supo mantener la compostura, seguir adelante con su trabajo y, sobre todo, no perder la sonrisa. Demostró una entereza admirable, una capacidad de sobreponerse a las adversidades que la convirtió en un ejemplo a seguir para muchas personas. Y es que en el mundo del espectáculo los divorcios son, lamentablemente, algo común. La presión mediática, los horarios de trabajo, las distancias, todo influye en las relaciones. Pero eso no significa que no duelan, que no sean dolorosos. Cada divorcio es un proceso individual, un duelo que cada persona debe afrontar a su manera. Y Demet, con su fortaleza, con su elegancia y con su profesionalismo, supo afrontar este momento de la mejor manera posible. Ahora, llegamos al tema que nos convoca hoy, la confesión de Demet Özdemir. ¿A quién le dedica estas palabras tan significativas? ¿A quién le dice yo también estoy enamorada de ti? ¿De qué se trata este misterio que ha despertado la curiosidad de todos sus fans? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también de la investigación. Para tratar de responder a esta pregunta debemos analizar el contexto, las declaraciones de Demet, las pistas que ha dejado en redes sociales, las entrevistas que ha concedido y, por supuesto, la información que tenemos disponible. En primer lugar, es importante aclarar que hasta el momento de grabar este vídeo, no tenemos una confirmación oficial sobre a quién se refiere Demet. No hay nombres revelados, no hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones concretas que nos den una pista definitiva. Lo que tenemos es una frase, unas palabras, que nos han dejado con la intriga y la curiosidad a flor de piel. Pero a pesar de la falta de una confirmación oficial, podemos interpretar esta frase de diferentes maneras, y cada una de ellas abre un abanico de posibilidades. Una de las posibilidades es que Demet se refiera a su trabajo. En el mundo de la actuación, es común que los actores se enamoren de sus personajes, que se involucren emocionalmente en las historias que interpretan. Es posible que Demet se refiera a un personaje, a un guión, a una serie que le apasiona y que la ha hecho sentir emociones muy fuertes, que la ha transportado a otro mundo, que la ha hecho vibrar. Es posible que esté experimentando un enamoramiento platónico hacia un personaje, hacia una historia que la ha conquistado. Otra posibilidad es que Demet se refiera a un proyecto profesional. Podría estar trabajando en algo nuevo, en algo que le genere mucha ilusión, en algo que la llene de energía y motivación. Podría ser una película, una serie, una campaña publicitaria, una colaboración con alguna marca, cualquier cosa que le esté generando mucha satisfacción profesional y que le esté haciendo sentir muy involucrada. Es posible que esté experimentando un enamoramiento hacia su trabajo, hacia un proyecto que la apasiona y que le está dando muchas alegrías. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Demet se refiera a alguien especial, a una nueva pareja, a un nuevo amor. Después del divorcio, Demet tiene derecho a rehacer su vida, a encontrar el amor de nuevo, a ser feliz. Y si eso es lo que ha sucedido, si ha encontrado a alguien que la ha conquistado, y que le ha hecho sentir mariposas en el estómago, nos alegramos por ella. Le deseamos lo mejor, y esperamos que encuentre la felicidad y el amor que se merece. La pregunta clave es, ¿cómo podemos saber a qué se refiere Demet? ¿Cómo podemos descubrir a quién le dedica estas palabras tan significativas? ¿Cómo podemos desentrañar este misterio que nos tiene a todos en vilo?
Aquí es donde entran en juego las pistas que nos ha dejado en redes sociales, las entrevistas que ha concedido y por supuesto nuestra capacidad de interpretación y de investigación. En sus publicaciones en redes sociales, Demet suele compartir fotos y vídeos de su trabajo, de sus viajes, de sus amigos, pero también de sus momentos más íntimos y personales. Analizando sus publicaciones podemos buscar señales, indicios, pequeños detalles que nos ayuden a descubrir a quién se refiere. ¿Ha publicado alguna foto que sugiera una nueva relación? ¿Ha compartido alguna indirecta que nos dé una pista? ¿Ha mostrado alguna prenda, algún objeto que pueda estar relacionado con alguien especial? En las entrevistas, Demet siempre ha sido una persona abierta y sincera, aunque, como es lógico, siempre ha mantenido cierta reserva en lo que respecta a su vida personal. Si se le pregunta directamente sobre su vida amorosa, suele responder con naturalidad, aunque sin revelar demasiados detalles. Pero prestando atención a sus palabras, a su lenguaje corporal, a sus gestos, es posible que encontremos alguna pista, alguna indirecta, que nos pueda ayudar a descifrar el misterio. ¿Ha hecho alguna declaración que sugiera una nueva relación? ¿Ha revelado algún detalle sobre su vida personal que nos pueda dar una pista? También podemos prestar atención a los rumores que circulan en los medios. Los paparazzi y los periodistas especializados en farándula siempre están al acecho buscando la primicia, la noticia bomba. Es posible que hayan captado alguna imagen, alguna foto que nos revele quién es el afortunado. ¿Han publicado alguna foto que sugiera una nueva relación? ¿Han revelado algún detalle que nos pueda dar una pista? En este momento lo único que podemos hacer es estar atentos, seguir de cerca los pasos de Demet y, por supuesto, esperar a que ella misma nos revele la verdad. Quizás en una próxima entrevista, quizás en una publicación en redes sociales, quizás en una aparición pública, quién sabe. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza, de su carisma, y sobre todo, podemos desearle lo mejor. Sea cual sea la persona a la que le dedica estas palabras tan apasionadas, le deseamos lo mejor, que encuentre la felicidad, que encuentre el amor y que siga brillando como lo hace. Y es que al final del día, lo importante es que Demet sea feliz, que se sienta realizada, que esté rodeada de personas que la quieran y que la apoyen. Y nosotros como fans, solo podemos celebrar su felicidad y desearle lo mejor en todos los aspectos de su vida. Y ahora, vamos a sumergirnos un poco más en el posible contexto de estas palabras. ¿Qué podría estar sintiendo Demet en este momento de su vida? ¿Qué emociones podría estar experimentando? Después de un divorcio, es natural que una persona pase por un proceso de sanación, de duelo, de reflexión. Es un momento de introspección, de aprendizaje, de crecimiento personal. Es posible que Demet esté en ese proceso, que esté aprovechando este tiempo para conectarse consigo misma, para descubrir sus nuevas necesidades, sus nuevos deseos, sus nuevas metas. Es posible que tras el divorcio, Demet haya decidido enfocarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales. Es posible que esté experimentando una gran satisfacción profesional, que esté disfrutando de su éxito, que esté emocionada por los nuevos retos que se le presentan. Y en ese contexto es posible que las palabras «yo también estoy enamorada de ti» se refieran a su pasión por su trabajo, a su amor por la actuación, a su compromiso con sus proyectos. Pero también es posible que Demet esté abierta al amor, que esté dispuesta a encontrar una nueva pareja, a rehacer su vida sentimental. Es posible que tras el divorcio haya aprendido mucho sobre sí misma, sobre sus necesidades, sobre lo que busca en una relación. Y en ese contexto es posible que las palabras «yo también estoy enamorada de ti» se refieran a una nueva persona, a un nuevo amor, a alguien que la ha conquistado y que le ha hecho sentir mariposas en el estómago. En definitiva, el misterio sigue abierto. Las posibles interpretaciones son muchas y solo Demet sabe la verdad. Lo único que podemos hacer es estar atentos, seguir investigando y esperar a que ella misma nos revele la verdad. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su belleza, de su carisma, y sobre todo, podemos desearle lo mejor. Le deseamos que encuentre la felicidad, que encuentre el amor, y que siga brillando como lo hace. Así que por ahora, el misterio continúa. Pero como siempre estaremos aquí para seguir investigando, para seguir analizando y para mantenerlos informados. En cuanto tengamos más noticias, no duden que se las haremos saber. Estaremos atentos a cualquier pista, a cualquier indicio, a cualquier declaración que nos pueda ayudar a desentrañar este misterio.
Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y su misteriosa confesión. Hemos explorado su exitosa carrera, sus romances pasados, su matrimonio fallido y, por supuesto, hemos intentado desentrañar el enigma de a quien le dedica las palabras «Yo también estoy enamorada de ti». Hemos analizado el contexto, las pistas que nos ha dejado y, por supuesto, hemos especulado un poco. Recuerden que en el mundo del espectáculo, todo es susceptible de interpretaciones y de rumores. Pero al final del día, lo importante es respetar la privacidad de las celebridades y desearles lo mejor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, o si quieren compartir su opinión sobre este tema, no duden en dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Ustedes qué creen? ¿A quién le dedica Demet estas palabras tan significativas? ¿A su trabajo? ¿A una nueva pareja? Déjenlo en los comentarios. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente les traeremos más noticias interesantes y, por supuesto, mucho más chisme del bueno. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre con respeto y mucho amor por el mundo del espectáculo.